El poder de Dios en la familia, los 7 sacramentos. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Dios ama tanto la familia que ha querido Él mismo, al encarnarse, venir en una familia. Cristo podría perfectamente haber aparecido de la nada, así como el universo fue creado de la nada, a los 30 o 33 años a iniciar un ministerio público de predicación, sin padre ni madre, como un hombre sobrenatural que aparece de la nada. Pero Cristo eligió pasar por todas las etapas, nacer en el seno de una familia. Cristo mismo, ¿cuánto tiempo pasó en la cruz? Aproximadamente 3 horas. Las 3 horas, claro está, más importante de su existencia, porque Él en cierto modo nació para morir. Él nació para morir. El objetivo de su vida era morir. Pero con su muerte, Él da muerte a la muerte y nos abre las puertas de la vida. Y muere para vencer la muerte. Ahora bien, Él pasó aproximadamente 3 horas en la cruz. ¿Cuánto tiempo pasó en su ministerio público de predicación? Aproximadamente 3 años. ¿Y cuánto tiempo Él pasó con su familia? ¿Qué es lo que nos dice el Evangelio? Que cuando inició su ministerio público, Él tenía alrededor de 30 años. Entonces, Jesucristo pasó con su familia 10 veces multiplicado el tiempo que pasó con su ministerio público. Y como digo, al encarnarse, eligió nacer en una familia. Y de hecho, el Evangelio según San Juan, capítulo 2, cuando nos habla de el inicio del ministerio público de Jesús, se da con un milagro grande. ¿En qué contexto? Una boda, las bodas de Caná. Él convierte el agua en vino, para que no vaya mal una celebración de bodas. Entonces vemos que a Dios le interesa muchísimo la familia. Así se inaugura la vida de Cristo, naciendo en una familia y su ministerio público inaugurándolo en el contexto de una boda. Y a su vez, si nos vamos al principio de las cosas en el libro del Génesis, ¿qué encontramos? Se nos habla de la creación, ¿no? Al principio Dios hizo los cielos y la tierra, y luego cuando aparecen los seres humanos, ¿qué es lo primero que se plantea? Aparece un ser humano, Adán. No es bueno que el hombre esté solo. Y cuando están el hombre y la mujer, ¿qué dice? Creced y multiplicaos. Jesucristo va a retomar el plan original de Dios. En Mateo capítulo 19, cuando se lo cuestiona sobre el tema del divorcio, que un hombre podía repudiar a su mujer, expulsar a su mujer, darle como una carta de divorcio, Jesús decía, Moisés permitió eso, ¿no? Bajo la ley de Moisés, Moisés permitió eso por la dureza de sus corazones. Pero ese no era el plan original de Dios, sino que Él hizo varón y mujer. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús mismo habla de la conformación de la familia como el plan original de Dios. Ahora bien, lo que Dios quiere de nosotros es que seamos santos. Como ya se ha dicho en la charla anterior, todos estamos llamados a la santidad. Y Dios nos ha dado unos muy especiales medios de gracia para alcanzar este fin de la santidad, los sacramentos. En consecuencia, tenemos que pensar cómo los sacramentos se manifiestan y son poder de Dios para con nuestras familias. Poder de Dios en las familias. Y en nuestras familias podemos tener múltiples situaciones de dolor, tristeza, separación, fracaso, pecado. Podemos haber tenido, estar teniendo o tener en un futuro cercano o lejano situaciones así. ¿Y por qué Dios permite eso? Para que se manifieste su poder. Y para eso tenemos que usar de los sacramentos que Él nos ha provisto. Entonces, les voy a dar un recorrido bastante rápido sobre los 7 sacramentos, pero no va a ser tanto
cuestión de defensa apologética, argumental de cada uno de los 7 sacramentos, o tampoco un discurso teológico sobre cada uno de los 7 sacramentos. Entiendo que ustedes, por su formación, ya tendrían eso cubierto. De lo que se va a ocupar mi ponencia, conforme a lo anunciado en el título, es de estos sacramentos en referencia a la familia. Bien, vamos a ello. Me voy a ayudar de unos apuntes, un esquemita que he hecho. Primer sacramento, por supuesto, el bautismo. Tan importante es el tema de la familia para Dios que Dios mismo ha querido hacernos parte de su familia. Por medio del bautismo somos hechos hijos de Dios. Hijos de Dios, pero se nos dice en el Evangelio de Juan, en Juan 3:16, que Dios tiene un único hijo. Entonces, ¿cómo es que nosotros somos hijos de Dios si Dios tiene un único hijo, Jesucristo? Porque nosotros somos incorporados, por medio del bautismo somos incorporados en Cristo. Somos hechos hijos en el Hijo con mayúscula. Nosotros somos adoptados como hijos de Dios en Jesucristo. Dios ha querido incorporarnos en su familia. Pues bien, piensa lo siguiente. Tú, bautizado, eres hijo de Dios. Y el que es hijo del rey de Inglaterra, quien es hijo del rey de España, quien es hijo de un monarca, ¿puede vivir de cualquier modo? No. Quien es hijo de un monarca, en primer lugar, tiene que vivir conforme a la dignidad real. El que es hijo del rey es un príncipe y tiene que vivir como príncipe. La que es hija del rey es la princesa y tiene que vivir como princesa. Entonces tenemos que preguntarnos sobre nuestras propias vidas. Dios nos ha incorporado como parte de su familia. ¿Estoy yo viviendo como eso? ¿Qué pensarían del hijo de un monarca absoluto que tiene potestad sobre todo el reino, todas las riquezas, y que vive preocupado por problemas de dinero? Sería una tontería. Si su padre es el dueño de todo, ¿por qué tiene que vivir preocupado por problemas de dinero? Jesús en Mateo capítulo 6, Mateo 6:33 nos dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será dado por añadidura. Y en ese pasaje dice: las aves del campo no cosechan, no tienen graneros, y Dios las alimenta. Las flores del campo se visten bellísimamente y no tejen ni hilan, pero Dios las viste. Y con cuánta más razón su Padre que está en los cielos no los vestirá y los alimentará a ustedes, gente de poca fe. Así nos sacude Jesús. Entonces, si somos hijos de Dios, tenemos que tener confianza en Dios. Y si vemos problemas en nuestras familias, si vemos situaciones de ruptura, quiebra, pecado, preocupación, angustia por diversos temas, confiemos en nuestro Padre con mayúscula. No debemos perder de vista que Dios mismo nos ha hecho parte de su familia. Asimismo, ¿qué pensaríamos del hijo de un rey que vive como un pordiosero, que come con los cerdos? Y aquí hago una referencia a Lucas capítulo 15, la parábola del hijo pródigo. El hijo de un gran señor, que representa a Dios mismo, estamos hablando de un hijo de Dios. El hijo pródigo es un hijo de Dios porque en la parábola, el padre de la parábola es Dios. Entonces es un bautizado creado para la santidad que termina comiendo con los cerdos, hundido en el pecado, en la droga, en la delincuencia, en la pornografía, etcétera, hundido, atrapado, comiendo comida de cerdos. Pero es hijo del Rey del universo. No pierdan eso de vista. Y si alguno de ustedes está en una situación así, o en algún momento se encuentra en una situación así, piensen lo mismo que el hijo pródigo: volveré a la casa de mi padre. Y el padre en la parábola, Lucas capítulo 15, no le dice: vete asqueroso tú que te fuiste aquí llevándote la herencia, lo cual implicaba que me dabas por muerto. No, lo abraza. Aún estando sucio y maloliente, lo abraza.
Y tú como bautizado, siendo hijo de Dios, puedes confiar en que aunque te encuentres en un abismo de pecado, si en algún momento de tu vida o ahora mismo estás en una encrucijada, puedes decirte, volveré a la casa de mi Padre y Él te va a recibir con un abrazo. Bueno, haciendo algunas conexiones con el tema de la familia, podría pensar también en lo que es el bautismo de niños. Varios de ustedes en algún momento van a tener hijos y nosotros buscamos lo mejor para nuestros hijos, incluso sin su consentimiento. Por ejemplo, por temas de salud, se les da jarabes que no siempre son ricos, se les da, pues algunas veces ciertos tratamientos como llevarlos a vacunar. Y las vacunas son dolorosas. Y ahí tú no le pides su consentimiento, no dices, vamos a esperar a que sea adulto para que él mismo decida si quiere o no quiere vacunarse. Tú sabes que hay peligros de ciertos virus, de ciertas enfermedades y buscas protegerlo. Al mismo tiempo, tú a tus hijos le haces comer frutas y verduras. Si ellos libremente tuvieran que decidir qué comer, pues comerían puros dulces y comida chatarra. Y a veces tienes que imponer que coman ciertas comidas por su propio bien, por su salud. E incluso cuando ya son grandes, difícilmente hay el padre de familia que dice, estudia lo que te dé la gana, lo que te guste, no importa lo que elijas. Lo pueden decir en un momento, pero hay que se te ocurra escoger la carrera de filosofía o sociología o decir que vas a estudiar diseño gráfico o algo así. Y no van a respetar tu libertad, sino que te van a caer encima a decirte, no, eso no te conviene, si estudias filosofía o sociología te vas a morir de hambre, etcétera, etcétera. Entonces, se da la gran incoherencia de que padres cristianos se ocupan del bienestar material de sus hijos, incluso contrariando la voluntad de sus hijos o sin la voluntad de sus hijos, como por ejemplo cuando son muy pequeños y al final de cuentas, al final de cuentas, tienen ese estándar de ocuparse del bienestar de sus hijos, pero en lo espiritual no importa. El regalo más grande, poder ser hechos hijos de Dios, ahí sí, no, es que crezca para que Él elija. Que Él elija libremente. Pero tú no le pediste elegir libremente a ver si lo ibas o no a matricular al colegio. No esperaste a que sea mayor para libremente elegir si va o no vestir un uniforme. No esperaste a que sea mayor para ver si libremente quiere cortarse las uñas o cortarse el pelo o bañarse o comer verduras o vacunarse. En consecuencia, es una absoluta incoherencia de que haya tanta preocupación por todo el bienestar material de los hijos y se deje de lado el bautismo espiritual que nos hace hijos de Dios. Vamos al segundo sacramento, la Eucaristía. Un carro sin combustible eventualmente se va a detener. En nuestras familias nosotros pasamos situaciones difíciles. No es fácil. Ahora bien, vivir en una familia es como un carro que está yendo, pues. Está yendo por la carretera. Si tú no le metes combustible, eventualmente se va a detener y no va a poder seguir. Para nosotros los cristianos, el gran combustible, lo que nos da la fuerza de seguir, es la Eucaristía. Los católicos tenemos o debemos tener claramente esa conciencia. Cuando hablamos de la Eucaristía, lo que vemos es un pedazo de pan y una copa de vino. Es lo que vemos, con los ojos del cuerpo. Pero con los ojos de la fe sabemos o debemos saber que lo que está ahí presente es Jesucristo mismo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Completo. Pretender vivir la vida al margen del sacramento de la Eucaristía es un absurdo. Yo puedo entender a un no católico o a un ateo que pueda vivir la vida al margen del sacramento de la Eucaristía porque no creerá en eso. Pero lo que no puedo entender es un católico que viva al margen del sacramento de la Eucaristía. Y allí te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que no comulgas? O hay personas que se ponen en situaciones familiares de divorcios, fornicación, adulterio, etcétera,
en que no van a poder acceder al sacramento de la Eucaristía. Y se mantienen en eso viviendo sin comulgar. De nuevo, yo puedo entender que un ateo, un budista, un cristiano no católico, alguien que no crea en la presencia real de Jesús en la Eucaristía pueda vivir sin comulgar. Pero no puedo entender cómo un católico podría vivir sin comulgar. Me es incomprensible. Bueno. Entonces, yo no voy a venir a contar una historia bonita sobre que la familia y flores y pajaritos y no sé qué. Yo sé que muchos tenemos familias donde hay situaciones difíciles. Bueno, tu familia es tu cruz. Y tú no tienes la capacidad de cargar tu cruz. Solo puedes cargar tu cruz con Jesús. Las familias son cruces y esto implica que son medios de santificación, medios de amor, porque para el cristiano la cruz es eso. Pero si tú vives tu cruz sin Cristo, eventualmente te vas a quebrar. Y ahí viene pues cuando le gritas a tu mamá, cuando le pegas a tu hermano, cuando insultas a tu hermana, eventualmente el que deja a su mujer, la que deja a su esposo, quien abandona a sus hijos. Necesitamos la fuerza de la Eucaristía para cargar la cruz. Tercero, la confirmación. En la confirmación recibimos especialísimamente el Espíritu Santo. Es lo que ustedes van a recibir. Y allí van a estar asociados los dones del Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice la Escritura al respecto? Gálatas 5, el 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cómo serían nuestras familias si de verdad viviésemos el sacramento de la confirmación? Por ejemplo, amor. ¿Cuántas rupturas, quiebres, dolores se dan en nuestras familias por falta de amor? Gozo. ¿Por qué siempre tienes la cara larga? Te quejas de que tu mamá anda siempre con la cara larga, pero tú tienes la cara larga también siempre para tu mamá y tu papá. Y tú dices, es que mis papás son unos amargados, no me entienden, ¿no? ¿Y qué haces tú? Llegas, abres la puerta, hola mamá, hola papá, o ni los saludas, pasas de frente y te metes a tu cuarto tirando un portazo. Si tuviésemos más gozo, si actuásemos con gozo, con alegría, cuán diferentes serían las cosas. Cuán difícil es cuando en las familias llega el esposo cansado y lo primero que ve es la cara larga de la mujer molesta, a contar problemas. Cuán difícil es la situación en las familias cuando la esposa está estresada de todas las cosas que ha tenido que cargar en el día, con los hijos, con el trabajo, con un montón de situaciones de la casa, etc. Y llega el esposo con la cara larga de decir, estoy reventado del trabajo, estoy cansado, sírveme de comer, y se tira a ver Netflix. Y ya. Las familias se quiebran en gran parte por las caras largas de los hijos, de la mujer, del varón. Paciencia. ¿Cuánto requerimos este fruto del Espíritu Santo, la paciencia, para vivir en nuestras familias? Los padres tienen que tener una paciencia enorme con los hijos. Los hijos tienen que tener una paciencia enorme con los padres. Y claro, nosotros tenemos el sesgo de que siempre vemos solo nuestro lado, ¿no? Y decimos, ay, mi mamá cansona, que ya no la aguanto más, ¿no? Que tu mamá te colma la paciencia. O ay, mi papá otra vez con esto, no sé cuántos, etc. Ya no le puedo tener paciencia. Pero bueno, el papá también piensa, ¿no? Esta mujer ya me tiene harto, o estos hijos son puro problema, me revientan todo el día. Y la mamá lo mismo. Y de hecho, para la generalidad de las madres, en el contexto peruano, en que pues buenamente se ocupan mucho más de los hijos, es más pesada la carga todavía. No hay vacaciones de ese trabajo. Es 24/7. Y digo literalmente 24/7, no solo digo los 7 días de la semana, sino las 24 horas. Porque ahí cuando tú te vas a una fiesta diciendo, mamá,
vengo a la 1 de la mañana del quinceañero y llegas a las 3, 4 de la mañana, le estás complicando las horas de sueño. ¿Ok? Estás trabajando horas nocturnas como madre por ti. O cuando eras pequeño y llorabas porque pues querías ¿no? que te den de amamantar, pues igual la madre tenía que levantarse reventadísima y con paciencia amamantarte. Las familias solo pueden sobrevivir con la paciencia y solo puede haber paz allí donde hay paciencia. ¿Tú quieres tu familia en paz? Ten paciencia. Si lo que tú esperas es que haya paz para recién ahí tú tener buena actitud, nunca habrá paz. Lo que tú tienes que hacer es tener paciencia allí donde no hay paz y habrá paz. Es un camino duro. No digo que tú tienes paciencia y entonces yo le tengo paciencia a mi papá, a mi mamá, a mis hijos y al día siguiente ya la familia todo es pacífico. No. O sea, la paciencia implica soportar durante bastante tiempo. Eso es propio de la paciencia. Pero así se pueden salvar a las personas. Tal vez tienes un papá, una mamá, un hermano, unos hijos que han dado la espalda a Dios. Con paciencia pueden salvarse. La mansedumbre. ¿Cuánto requerimos la mansedumbre como fruto del Espíritu Santo para vivir en nuestras familias? Nosotros no somos mansos, buscamos lo nuestro. Entonces el padre de familia está pensando, nadie tiene consideración de lo que yo trabajo. Y llega a casa molesto, ¿no? ¿Y dónde está mi comida? ¿Y ustedes por qué se portan así? No hagan bulla, qué sé yo, etcétera. La mujer pensando, nadie tiene consideración de todo lo que yo hago. Y entonces vive reventando todo el día y gritando a los hijos y gritando al marido. Los hijos piensan, mamá, no te metas en mi vida. Mamá, no molestes. Mamá, yo quiero estar con ese chico. Mamá, esa es mi novia, es mi chica, tú no te metas, no friegues acá, etc. ¿No? Mis papás no me entienden. A lo más mínimo que te dicen, ya mamá, así te piden, hijito, anda a comprar el pan. Ah, ya mamá. ¿No? Siempre molestando, piensas. Pones mala cara. Todos pasamos por eso, pero no podemos dejarnos llevar por eso. Bien, vamos con el cuarto sacramento, la confesión. A estas alturas de la charla creo que es muy difícil que no haya muertos y heridos. Es decir, hasta lo que he dicho hasta aquí, todos podemos, y me incluyo, podemos hacer un examen de conciencia de cómo hemos transcurrido con nuestras familias o cómo estamos transcurriendo ahora con nuestras familias y darnos cuenta de que hay varias cosas en las que hemos fallado o estamos fallando. ¿Y qué tenemos que hacer? Confesarnos. Confesarnos. Como cristianos católicos tenemos que tener esa conciencia. ¿Por qué pensar que el sacramento de la confesión es simplemente para decir si robaste, si mataste y ya? ¿Te ha faltado la caridad para con tu familia? Sabiendo de situaciones de necesidad, ¿tú te centraste solo en lo tuyo? Por tu soberbia, en lugar de aceptar un error, generaste más pelea. ¿Has perdido la paciencia con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tus hijos? Eso también es materia de confesión. Y la confesión implica reconocer, decir y tener el propósito de cambiar y disponer los medios para cambiar. Tú ahorita puedes decir, oye, sí tiene razón, yo como que trato muy mal a mi hermano, o oye, sí tiene razón, yo como que trato muy mal a mi mamá, o a mi papá, o a mis hijos. Ya, ok, te puedes confesar, pero ¿qué es lo que vas a hacer para que eso ya no vuelva a suceder? O al menos para que suceda menos. ¿Qué medios vas a disponer? ¿Cómo te vas a formar? Tienes que hacer el sacramento de la confesión en serio para que puedas luchar por tu familia. Y una pequeña precisión sobre el sacramento de la confesión. Cuenta tus pecados, por favor, no cuentes los pecados de tu familia. ¿Ya? Hay un sacerdote que ponía esta
esta analogía, aunque creo que será un caso de la vida real, seguramente. Decía que había una mujer que se iba a confesar, seguido con él y le contaba, pues, es que mi marido esto, lo otro, y yo aquello, yo me molesté o yo dije esto porque mi marido, y le cuenta pues todas las acciones del marido, ¿no? Ya luego de ver que eso era recurrente, el sacerdote ya en una ocasión le dijo, mira, de penitencia, usted, por sus pecados, va a rezar un Padre Nuestro. Y por los pecados de su marido, va a hacer ayuno durante un mes, solo a pan y agua. Y la mujer se indigna. ¿Y yo por qué tengo que hacer ayuno, penitencia por los pecados de mi marido? Y el sacerdote le responde, entonces, ¿para qué me cuentas los pecados de tu marido? En el sacramento de la confesión tenemos que ir a acusarnos a nosotros mismos, porque el sacramento de la confesión es un tribunal donde el que se acusa sale absuelto. El que se acusa es hecho inocente por la gracia de Dios. En los tribunales del mundo tú te acusas y te declaran culpable. Te pueden rebajar la sentencia, lo que sea, pero si te acusas, te declaran culpable. En el tribunal de la confesión, cuando tú te declaras culpable, Dios te hace inocente con su gracia del perdón. Ahora bien, tú declara tus culpas y no vivas con el es que. Tú solo di tu pecado, no vengas con el es que. ¿Qué es esto del es que? Eviten el es que si es que quieren que sus familias vayan bien. Y si piensan en el sacramento del matrimonio, sobre el cual también hablaré, pues los matrimonios se rompen por el es que tú. El demonio que rompe los matrimonios es el es que tú. ¿Cómo es esto de es que? Sí, es que yo me molesté y grité, pero es que mi mamá es cansona y me dijo esto y lo otro. O sí, yo le rompí la nariz a mi hermano, pero es que mi hermano es que, ¿no? O sí, yo golpeé a mi padre, pero es que mi padre, y etcétera. El sacramento de la confesión es para que tú cuentes tu pecado. Punto. No para que digas es que y lo de la familia. Y les decía que los matrimonios se rompen por el demonio del es que tú. La esposa le dice al esposo, es que tú tal cosa, es que tú dejas las medias tiradas, es que tú vienes borracho a tales horas, es que tú no me contestas del celular, etc. Y el marido también viene con lo mismo, con el es que tú. Es que tú siempre andas desarreglada, es que tú siempre andas gritando, es que tú siempre andas molesta, etc. Y ninguno de los dos cambia, solo se centra en los errores del otro y no busca cambiar uno mismo. La esposa se centra en los errores del esposo, el esposo se centra en los errores de la esposa. Y del camino de eso al divorcio, pues humanamente no hay mucha distancia. ¿Okay? Con la fuerza de los sacramentos, claro está, las cosas se pueden cambiar. Quinto, unción de los enfermos. Sabemos que la unción de los enfermos es un sacramento, pues, que no es que se da en cualquier momento, sino cuando uno está en peligro de muerte. Y bueno, en el contexto de la familia, pensemos en los abuelitos, ¿no? A tus abuelitos no les lleves la eutanasia y el olvido. A tus abuelitos, llévale el sacramento de la extrema unción cuando lo necesiten. Esa gracia especial para que pueda morir en buenos términos. Muchas veces olvidamos a nuestros abuelitos. Así como en las casas hay un ático en donde uno mete las cosas inservibles, ¿no? O hay un cajón o un armario donde uno mete las cosas inservibles. Ten cuidado de que no conviertas a tus abuelitos en un ático. El simplemente dejarlos olvidados. Es un gran acto de caridad el que podemos hacer estando junto con ellos. Y si tienes algún abuelito o abuelita que por alguna circunstancia está lejos de Dios, pues busca acercarlo a la fe y a los sacramentos. Eso es de vida o muerte eterna. Sexto, el orden sacerdotal. ¿Cómo conectamos el tema del orden sacerdotal con la familia? Pues bien, los sacerdotes son parte de familias, o sea, los sacerdotes no surgen por generación espontánea.
Y además en los sacramentos que he explicado, en general está presente la figura del sacerdote, como administrándonos los sacramentos. Pero piensan lo siguiente, muchos padres a lo que más se opondrían, más allá del ejemplo que yo puse, estudiar sociología, filosofía, diseño gráfico, y que el padre de familia pone el grito al cielo, más pondrían el grito al cielo porque llegue el hijo varón a decir, papá, quiero ser sacerdote. O sea, siente que está desperdiciando su vida. ¿Y por qué siente que desperdicia su vida? Porque tiene una visión mundana en lo que lo único que vale es el dinero en este mundo, la gloria en este mundo, el prestigio en este mundo, el hacer currículum en este mundo. Y que tienes que ganar plata. Y ser sacerdote implica renunciar a ese camino del mundo. Un sacerdote, incluso si está en el mundo, ya no es del mundo, ha tenido una consagración que lo pone aparte. Me acuerdo este gran sacerdote que admiro tanto, Fray Nelson Medina, lo recomiendo mucho a quien quiera seguir sus prédicas de un buen sacerdote en el canal de YouTube, Fray Nelson Medina. Él contaba que su madre era una persona muy religiosa, muy devota, y a la vez su madre oraba por las vocaciones de los sacerdotes. Oraba que vengan más sacerdotes a la iglesia, al Señor, etc. Pero cuando Fray Nelson, siendo joven, decidió ser sacerdote, quien más se opuso fuertemente fue su madre. Y Fray Nelson hacía la broma de decir que su madre oraba a Dios así, ¿no? Dios mío, dales hijos sacerdotes a todas mis amigas, pero no a mí, ¿no? Fray Nelson tiene su sentido del humor. Entonces, lo más grande que puede hacer una familia es regalar los hijos a Dios. Y si Dios, dentro de ese regalo que hacemos, eventualmente quiere que un hijo sea sacerdote o que una hija sea monja, pues cuán contentos debemos estar. De hecho, tenemos el caso de los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, que pues, o sea, tuvieron múltiples hijas que fueron a la vida consagrada, monjas. Y lo que uno se encuentra es que en el libro Historia de un alma de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresita pone a su papá como entregando a cada una de las hijas, como llevando su sacrificio a Dios. Así como Abraham en el Antiguo Testamento va a llevar a su propio hijo único, Isaac, como sacrificio para el Señor, así, en cierto modo, tenemos que estar dispuestos a dar nuestros hijos a Dios del todo. Y si Dios quiere llamar a un hijo al sacerdocio, a Dios gracias. Si quiere llamar a una hija a la vida consagrada, a Dios gracias. Y debemos recordar que los planes que importan son los de Él, no los nuestros. Último, 7, matrimonio. Yo solía hacer un chiste de que si me dicen, ¿en qué parte de la Biblia está esto del matrimonio? Yo respondo, en Marcos 8:34, donde dice, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y me siga, ¿no? Es como que la referencia al matrimonio, ¿dónde está el matrimonio en la Biblia? En la cruz, ahí. Resulta que repasando el catecismo de la Iglesia Católica, reparé en que cuando el catecismo habla sobre el sacramento del matrimonio, cita exactamente ese pasaje. Lo que parecía un chiste no era un chiste, sino que va muy en serio. El matrimonio es una cruz. Pablo mismo refiere la cruz al matrimonio. En Efesios capítulo 5 dice que esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Este es un gran misterio, pero yo lo refiero a Cristo y a su iglesia, dice el apóstol. Entonces, el misterio mismo de la cruz, conectado no solo por el catecismo de la Iglesia Católica con el tema del matrimonio, sino por la Escritura misma, en Efesios capítulo 5. Porque Cristo entregándose por la iglesia, ¿qué es? Cristo en la cruz. ¿Y qué es estar en la cruz? A los esposos se nos llama a ser como Cristos. Estar en la cruz significa que tengas los brazos abiertos. Que tengas los brazos abiertos para tu esposa.
Siempre los brazos abiertos. No los brazos cerrados de la indiferencia o la superioridad. No las manos cerradas en el puño del golpe, sino los brazos abiertos. Y los brazos abiertos, clavados en un madero, clavados con clavos. Y aquí, por ejemplo, bueno, tengo mi anillo de boda. Es como mi clavo. Porque este anillo de boda implica que hay muchos caminos que yo podría tomar y que voy a elegir no tomar esos caminos porque es el clavo de mi cruz. Y puede sonar feo, pero para quien lo entienda cristianamente, piensa en esto. Cristo resucitado tiene un cuerpo glorificado, el cuerpo perfecto, glorificado. ¿Y qué dijo a los apóstoles con el cuerpo glorificado? Juan capítulo 20. Vengan y metan sus dedos en mi llaga y en los huecos de mis manos. Cristo se casó con la iglesia en la cruz. Ese matrimonio en la cruz es el que vamos a ver en plenitud revelado el día último, en las bodas del Cordero. También. Pero así como yo llevo un anillo de bodas, Cristo lleva los huecos de la cruz en su cuerpo glorificado. Y esto implica que si eliges casarte, estás eligiendo renunciar a algo. Eliges renunciar a la libertad de ser soltero. Pero ¿sabes qué? La gracia especial del sacramento del matrimonio te da la fuerza para hacer eso. Y al final de cuentas, y con esto cierro, tienes que ser consciente de que toda elección libre implica renuncia. Si eliges estar a la derecha, ya no estás a la izquierda. Si eliges estar en el segundo piso, ya no estás en el primero. Si eliges silbar, entonces ya no estás hablando. Si eliges hablar, entonces ya no estás silbando. Toda elección implica una renuncia. Pero la renuncia hecha por amor es nuestro sacrificio a los demás y a Dios. ¿Y saben qué significa la palabra sacrificio? Sacrificio ustedes pueden asociarlo a dolor, renuncia. Sacrificio viene de sacrificere, hacer sagrado. Si tú te sacrificas, harás tu vida sagrada con la fuerza de los sacramentos. Gracias. Si hay alguna pregunta, pues ahora es el momento. Con los ejemplos que nos ha dado sobre todos los sacramentos, el sacramento del orden sacerdotal también se puede contribuir con otro sacramento. Digo, el orden sacerdotal del matrimonio, pero hay personas solteras que terminaron también siendo santas y ni eligieron los dos caminos. Sí, es cierto. Tenemos los caminos, digamos, sacramentalmente ordinarios, en el sentido de comunes, sería el casarse, ¿no? El matrimonio o el sacerdocio, o la vida consagrada en general, ¿no? Pero efectivamente existe el caso de personas solteras que pueden ser santas. ¿Por qué? Porque Dios dispone de distintos caminos. Entonces, no todos tienen que ir a la vida sacerdotal, ni todos necesariamente tienen que casarse, ¿no? Hay alguna persona que puede elegir quedar soltera, o que se den circunstancias en que la persona no se casa y eventualmente pues se dice, pues me estoy quedando soltera. ¿Significa eso una existencia frustrada? No. La vida no está frustrada si la sacrificamos. Sé que suena duro este lenguaje, pero entiendo que ustedes han recibido una formación de confirmación, así que puedo hablar en un lenguaje más allá del promedio, entiendo. Hacer la vida sagrada, sacrificarla, darla a los demás. Entonces tú puedes elegir ser un solterón egoísta o una solterona amargada, o puedes elegir ser un soltero que da su vida a los demás, porque precisamente como tienes más tiempo disponible, puedes tener más posibilidad de ser catequista, de adoptar un niño o una niña, de apoyar en un albergue donde hay muchos niños sin padres. Así como hay personas sin hijos, hay hijos sin padres. Entonces se puede hacer el match ahí también, ¿no?
O puedes dedicar tu vida a la predicación, a la oración. Por ejemplo, en mi caso, yo en diversas ocasiones he tenido que viajar al extranjero a dar conferencias. Ahora, pues yo tengo una esposa y 3 hijos. Y de mis hijos, la mayor tiene 4 años, el menor tiene 3 meses. Para mí el margen de moverme a viajar al extranjero, pues ya es más complejo. Eso no quita de que no pueda hacerlo, pero es más complejo. Alguien que, por ejemplo, se encuentra en una situación de soltería, no tiene esa restricción. Puede ser un predicador de la palabra que lleve la luz de Cristo pues con más libertad. Entonces, hay esos caminos también. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Bueno, creo que hasta ahí. Parece que tenemos hambre. Que solamente necesitan, o bien se casan, o bien son sacerdotes para realizar su vocación activamente en la iglesia. Creo que piensan eso. No saben que como laicos también pueden servir dentro de la iglesia, como lo dice el hermano. Buscar en qué puedo ayudar, qué puedo servir. Hacer tu vida sagrada es hacerte esa pregunta. ¿En qué puedo ayudar? Pregúntate eso en cada momento. Yo trato de hacer eso. No es fácil, ¿no? Pero me levanto y, bueno, lo primero que hago es procurar buscar en oración y escuchando material espiritual, medio dormido, medio despierto. A veces la voluntad de Dios para mi día. Pero luego pues tengo que ir rápidamente a trabajar y a servir en mi trabajo. Pero si no es un día de trabajo, pues lo que tengo que hacer es servir a mis hijos, que se levantan más temprano que yo. O sea, viene el niño pequeño, papá, léeme un cuento. Son 5 de la mañana. ¿Ok? O me comienza a saltar encima, ¿no? Mientras yo estoy acostado al costado. Eventualmente me dice, papá, pan, ¿no? Entonces tengo que servir y es pesado. Pero cuando hablo de sacrificarse uno, no es simplemente decir, yo voy a ser mártir y me van a cortar la cabeza o algo así. No, sí tenemos que ser mártires día a día. ¿Qué significa la palabra mártir? Si ustedes van al significado original de mártir, mártir significa testigo. Entonces yo tengo que ser testigo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedo ser testigo de Cristo? Leyéndole el cuento, preparándole el desayuno. Luego, si voy donde mi esposa, amor, ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Es el código para abrir la puerta del sacrificio. ¿En qué te ayudo? Y luego va a haber personas que me van a escribir a mis redes sociales, a mi WhatsApp, etcétera, y me van a contar muchas veces problemas. Y yo tengo que estar dispuesto a dar respuesta a la cuestión de ¿en qué te ayudo? En ayudarles. Y luego hay que servir el almuerzo, y limpiar, y barrer, y acostar a los niños, y dar conferencias como esta. Y en todo momento tengo que procurar pensar ante cada persona que veo ¿en qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? ¿En qué te ayudo? Eso es lo que tenemos que intentar hacer. No es un camino fácil, pero con la gracia de Cristo a través de los sacramentos podemos hacerlo. Una última consultita. Hablabas mucho del tema también del sacrificio y el ayudar. Y creo que a veces cuando haces una escucha, muchas veces eso es como que, tengo que estar siempre al servicio del otro. Y como que siento que algunos pueden tener en mente, tengo que seguir haciendo, si no te da ganas, bueno, tengo que seguir haciendo y haciendo porque es lo que debo de hacer. ¿Y dónde queda esto de poner el sacrificio junto con la felicidad? ¿Cómo podemos hacer ese match? Porque los jóvenes, imagino, pues quieren divertirse, quieren ser felices, pasar el tiempo haciendo lo que quieren. Entonces, ¿cómo yo junto el sacrificio, el servir, con también hacer un poquito algo que quiero, que me haga feliz, ¿no? Disfrutar mi día a día? Sí, buena cuestión. ¿Cómo compatibilizar el ser feliz, el disfrutar y al mismo tiempo servir, lo que implica este sacrificio? Bien, en primer lugar, tú tienes que servir, te dé o no te dé la gana. Si ustedes van a libros espirituales,
De nuevo, entiendo que están haciendo toda una formación para confirmación, entiendo que estas charlas se están dando en un contexto en que ustedes ya han avanzado algo, por eso me tomo la libertad de hablar un poco por encima del promedio, ¿no? Por eso uso un lenguaje un poco más exigente, pero miren, los maestros espirituales en los libros de los santos te vas a encontrar algo unánime, que dicen que hay que orar, hacer oración y servir a Dios independientemente de nuestras ganas o nuestros sentimientos. Va a haber veces en que para ti te va a ser muy fácil estar con tus hijos. Y va a haber otras veces en que quisieras estar solo, simplemente. Va a haber veces en que te va a ser muy fácil mantener la fidelidad en el matrimonio. Vamos, por ejemplo, en los 2 primeros meses, ¿no? Todo es color de rosas, etc. Y va a haber veces en que va a ser difícil. Va a haber veces en donde te es bonito estar con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, y otras veces en que no. ¿Y cómo se mantienen las familias? Porque uno es capaz de servir cuando le da la gana y cuando no le da la gana. Ahora, por supuesto que la tendencia que tenemos es hacer lo que nos da la gana. Y hacer lo que me da la gana es, pues, comer comida chatarra, quedarme hasta tarde. Hacer lo que me da la gana es, pues, no estar pendiente de las necesidades de mi hijo, porque la verdad que es muy pesado estar todo el rato con eso. Hacer lo que me da la gana es simplemente irme de fiesta, o si me canso de mi esposa o me canso de mis hijos, pues eventualmente los dejo. Obviamente estoy llevando esto a un extremo. Muchos de ustedes dirán, oye, pero yo no soy tan cruel de que voy a abandonar a mi esposa, a mis hijos y todo eso, y dejar a niños llorando porque no los voy a atender porque me da la gana. Ok. Pero entre el escenario de la entrega y el escenario egoísta extremo que hay puntos intermedios también. Entonces, ok, tú tal vez no irás a estar en el extremo egoísta del que hablé, pero hay puntos intermedios también. Pero uno dice, ¿cómo yo puedo vivir en sacrificio y sacrificio y sacrificio y sacrificio? No voy a ser feliz. ¿Cómo lo compatibilizamos? Algunos tips. 1, tienes que hacer oración. Hay una única cosa en la cual se nos puede permitir ser totalmente egoístas. En la oración. Egoístas en el sentido de que tenemos que urgentemente ver de sacar un tiempo para estar a solas, sin esposa, sin hijos, sin ruido, sin conferencias, sin WhatsApp, etc. Un tiempo a solas con Dios, en oración. Oración profunda y, de ser posible, y esto es importante también, prolongada. ¿Ya? ¿Cuánto será la oración prolongada? Será distinto para cada circunstancia, pero no puede ser unos meros 5 minutos medio soñoliento, ¿no? Porque si no haces oración no vas a tener la fuerza para entregarte día a día. Te vas a quebrar. Un día te vas a cansar y todo se va a fregar. ¿Ok? Entonces tienes que perseverar en la oración. Por otra parte, la alegría. No estés alegre porque las circunstancias son alegres. Estate tú alegre y harás las circunstancias alegres. Por ejemplo, si yo me levanto y veo todos los problemas que hay en mi casa, en mi trabajo o en las situaciones con las que tengo que lidiar, y yo ya voy con una mala actitud, lo que voy a hacer es empeorar las cosas. En cambio, si yo llevo todo con alegría, eventualmente lo contagio. Si yo grito o estoy con la cara larga, empeoro las cosas. Si tú haces tu servicio esforzándote en hacerlo con alegría, las cosas se van a convertir en más alegres. Por otra parte, disfruta tu servicio. No pienses en, ay, qué sacrificio esto, porque se te va a hacer más pesado. Lo que tienes que hacer es disfrutar ese mismo hecho de entregarte. Este gran sacerdote, hombre santo, el obispo Munilla, decía, yo no entiendo cómo hay gente tan tonta que hacen el bien y no disfrutan haciendo el bien. Entonces, me explico. Por ejemplo, yo cuando en cuando, casi todos los días de lunes a viernes salgo un rato con mis hijos al parque. Y la verdad que me es un poco pesado, le soy sincero. O sea, en primer lugar yo tengo toneladas de cosas que hacer. Tengo muchas cosas que hacer.
Por otra parte, a veces estoy cansado, a veces he dormido mal, etc. Y por otra parte hace sol, ¿no? Ahí. Pero salgo con ellos. Si yo me la paso pensando en qué pesar, qué sol que hace, qué cansado que estoy, qué pesados que son estos niños, me voy a amargar la vida. Sí, cuesta, no es fácil a veces, uno no siempre tiene ganas, pero aún así salgo y luego los veo y digo, pues mira, están felices. Mira, está sonriendo, está riéndose, está saltando. Y entonces lo disfruto. Entonces disfruta ese servicio. Disfruta cocinar algo rico. Disfruta dar unas buenas palabras a tu esposa, a tu esposo, tus hermanos, etc. Un servicio que hago también son las conferencias y procuro hacerlo con alegría. Por otra parte, trata de buscar regalar momentos de alegría. Me explico. Y este es el último consejo para vivir en familia y poder ser feliz y al mismo tiempo con esa entrega sacrificada. Procura, en lo posible, de no disfrutar solo. Sino, ten tus disfrutes compartiendo. ¿Qué significa esto? Que si a mí me gustaría comerme una hamburguesa, no voy y me lo como solitariamente, sino digo, familia, vamos a comer hamburguesas, vamos a comer una salchipapa, o salgamos a este sitio, o vamos a ver esta película. Entonces, mi alegría se convierte al mismo tiempo en entrega. Va a llegar un momento en que yo pueda sentarme con mis hijitos, por ejemplo, a ver los animes de la infancia. Bueno, yo estoy esperando que mis hijos varones crezcan un poquito más para vernos toda la serie de Dragon Ball, por ejemplo, con ellos. Y me estoy entregando a ellos. Pero al mismo tiempo es algo que para mí me es simpático, me gusta y ya está. Entonces, cuando quieras hacer esas cosas que te gustan, cuando estás en familia, busca integrar a tu familia. En el caso de ustedes que son jóvenes, esto no se plantea tanto porque ustedes eventualmente tendrán que formar sus propias familias. Pero cuando eres padre de familia, cuidado con el esposo o la esposa que tienen su diversión sin incluir a su familia. Ojo, yo no digo que no puedas comerte una hamburguesa, una shawarma o ver alguna película tú solo, no hay problema. Y de hecho está bien también que tengas esos momentos, pero que no sea lo predominante. Porque si es lo predominante, entonces vas a ver a tu familia como enemigo de tu placer y tu diversión en lugar de integrarlos. ¿Ok? Bueno, esos son los consejos. Gracias.